El libro de Nahum, capítulo 1. Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. Ya estamos a punto de comenzar. Hubo unos pequeños contratiempos. Estuve fuera. No me fue posible regresar a tiempo. Pero bueno, lo bueno que hoy es lunes. Y los lunes por lo regular pues lo hacemos más temprano que el día viernes. Quiero comenzar en este momento dándole gracias primero a nuestro Dios por el privilegio y por la oportunidad que me da de estar una vez más aquí ante ustedes, ante estas cámaras, dándole la bienvenida, un saludo y una bendición de parte del Ruiseñor del Evangelio en el nombre de Jesús. Quisiera comenzar con una pequeña oración, mis hermanos, mis amigos, para después presentarles el programa del día de hoy. Voy a comenzar con lo que es un audio. No preparé ahora un video o
canto musical, entonces lo voy a hacer de una manera distinta. Lo vamos a tomar como un resumen, porque el personaje que nos corresponde hablar el día de hoy es el profeta Nahum, y el libro, pues como se darán cuenta, solamente tiene 3 capítulos. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de esos 3 capítulos, y esperando que nuestro Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría, la claridad, la revelación o el entendimiento de la revelación para poder comprender el mensaje de nuestro Dios en este día. Sabemos que prácticamente pues ese mensaje está o fue clasificado para la destrucción de Nínive. Usted lo va a ir mirando conforme vaya avanzando el tema. Pero sin embargo, como siempre digo, también nos puede servir a nosotros como una reflexión, sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios dice que toda es útil y que toda nos puede ayudar para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra y sea llevado hasta la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Bueno, entonces, habiéndoles explicado todo eso, voy a comenzar con una pequeña oración, si gusta acompañarme, y si no, está bien. Padre, te damos gracias en este precioso momento, Señor Jesucristo. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente por este privilegio inmerecido. Reconozco, Señor, que todo es por ti, que nada es de nosotros, que no hacemos los méritos suficientes, que es tu gracia y tu misericordia y tu bondad, Señor, y tu plan perfecto que permite que lleguemos hasta estos niveles de poder hablar de ti, de poder experimentar, Señor, este privilegio, este gozo, esta pasión de poder hablar de tu palabra, de poder expresarle, Señor, a las naciones tu voluntad, tus pensamientos, tus ideas, Señor. En el nombre de Jesús pedimos perdón si hay algún pecado en nuestras vidas que pueda estar estorbando. Queremos la total y completa libertad, Señor, para poder predicar tu palabra con libertad y con paz. En el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú tomando control completo en este lugar, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, el que hable. Seas tú el que se glorifique y el que muestre, Señor, a las naciones, a tus hijos, a tus escogidos y a los que también, Señor, vas a llamar en un tiempo futuro. Oh Dios, que tú les abras el entendimiento, que tú les des sabiduría y que pongas el querer como el hacer en su corazón por tu buena voluntad. Oramos en este momento, Señor, y atamos, Señor, toda oposición, todo lo que trate de impedir la completa y total libertad, Señor, para expresar tu palabra. En el nombre de Jesús, predicamos, hablamos de parte tuya, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda oposición en este momento por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis hermanos, mis amigos, pues bueno, la bienvenida a Lindsay Marketing. Gracias, Lili, por estar ahí presente. También la bienvenida a Alondra Costa. Gracias, mi hermana, mi amiga, por estar ahí presente una vez más. Qué bueno que están ustedes ahí en este momento. Y también por todos aquellos que sé que ya están, pero que por alguna razón no los puedo ver. También les doy la bienvenida de una manera muy afectuosa, deseando que Dios hable a sus vidas, a sus corazones de una manera especial en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues voy a eliminar esto porque ya no es necesario. Vamos a ver. Vamos a apagar este aparato también para que ya no esté. Ok. No lo necesitamos el día de hoy, no hay video, no hay música. Entonces vamos a comenzar con lo que es el audio. Les voy a poner una partecita del audio solamente, nada más para que usted se pueda de alguna manera relacionar con el tema. Obviamente habla del profeta Nahum, libro que lleva su nombre. También les voy a explicar acerca del nombre de Nahum. Como cada semana nos damos a la tarea o hacer la tarea para investigar acerca de todo eso, acerca de los nombres de los personajes. Y pues bueno, hoy no es la excepción. Vamos a comenzar. Libro de Nahum,
Capítulo 1. Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesitará golpear dos veces. Sus enemigos enredados como espinos y tambaleantes como borrachos serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Miren. Viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Gloria a Dios. Bueno, así mis hermanos, mis amigos, pues les acabo de presentar el audio que representa el tema del día de hoy. El tema profético que corresponde al personaje número 21 de esta, vamos a decir ya de 5 meses más o menos que comenzamos con esta sección de temas proféticos, con esta serie. Ya llegamos al personaje número 21. Como ven, el tiempo no espera. El tiempo se va y rápido. ¿Qué tanto hace que yo les mencioné de que íbamos a comenzar con esa serie? Bueno, gracias a Dios ya estamos llegando al personaje número 21. Ya hasta estamos pensando en una nueva serie. Pero bueno, paso a paso, tiempo al tiempo. Y ahora pues nos vamos a dedicar a hablar acerca de este mensaje. Y bueno, dándole la bienvenida a los que se acaban de conectar también, gracias por estar ahí. Me acaba de avisar también Lindsay Marketing que ya está un video nuevo más en YouTube, pero como ya he comenzado con el programa, pues lo vamos a dejar pendiente para el día viernes. El día viernes vamos a presentar ese nuevo video. Quedaba muy bien para el tema del día de hoy, pero es mi error, es mi culpa, no
no hice las cosas a tiempo como debía de ser. Como les dije, salí fuera y se me hizo tarde. No es excusa, yo sé, mayormente que el tiempo de ustedes es muy valioso. Por eso me excuso, por eso les pido una disculpa. Pero bueno, no hay más que seguir adelante y pues aprender de los errores, ¿verdad? A veces las decisiones que uno toma en ir a algún lugar, a veces no es necesario, a veces no es bueno, pero a veces uno no mide las consecuencias y toma decisiones que tal vez pueden ser importantes porque no es perder el tiempo lo que yo iba a hacer o lo que tenía que hacer. Sin embargo, me afectó. Para los que no están familiarizados, yo ahorita no manejo, no cuento con un automóvil, me ando movilizando a través de lo que es el transporte ya sea el bus o cualquier otro transporte, y pues no puedo tener yo el control. Si vamos a decir que se tarda o se retarda el transporte, pues eso prácticamente me afecta a mí, pero no está en mi control, pero sí es mi responsabilidad, así que me responsabilizo en este momento. Les pido una disculpa y quiero comenzar ya o seguir adelante con el mensaje. Y bueno, como dije, el video pues se los dejaré pendientes también para que estén ahí, digo, espero, ¿verdad?, que estén con el deseo de escucharlo, de verlo y pues para que sea una bendición para sus vidas. Espero que así sea. Lo vamos a dejar pendiente para el día viernes de reflexión con el Ruiseñor del Evangelio. Saben que esa es otra edición que tenemos y bueno, próximamente también tendremos una nueva edición, un nuevo programa. Lo estamos apenas trabajando, lo estamos de alguna manera platicando, lo estamos elaborando para que salga también a las redes, al aire como este programa. No sabemos todavía a ciencia cierta cómo es que se va a realizar, pero sí ya está planeado, ya el Ruiseñor ha hablado con su equipo de trabajo y ya estamos trabajando en eso. Lo único que les puedo decir es que el título es miércoles de conferencia con el Ruiseñor del Evangelio. Miércoles de conferencia con el Ruiseñor del Evangelio. No, miércoles de conferencia en las redes con el Ruiseñor del Evangelio. Vuelvo y repito, miércoles de conferencia en las redes con el Ruiseñor del Evangelio. Estén pendientes para todo lo que vayamos haciendo, para la gloria de Dios lo hacemos, esperando primero agradarle al Señor, pero también el poder ser útil en sus manos para poder bendecir y edificar sus vidas. Y poder, en el nombre de Jesús, poner un granito de arena en esta predicación de este glorioso evangelio que haga extender y expander al poderoso y glorioso reino de los cielos. Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, pues voy a poner nada más lo último que les pido ya nada más de paciencia es que voy a poner lo que es un pequeño audio para acompañarme como costumbre de cada semana, para acompañarme en la emisión. Trataré de hacerlo lo más corto posible para que ustedes puedan hacer sus labores cotidianas. En dado pues a que ya estoy empezando tarde, entonces me voy a dar a la tarea de terminar un poco más temprano que de costumbre. Bueno, son tantos ya los mensajes, estamos arriba de 200 mensajes que para encontrar lo que quiero encontrar me cuesta ya trabajo, hermanos, la verdad. Pero bueno, aquí lo tengo ya. Para la gloria de Dios, aquí está. Vamos a ponerle batería a para que no nos dé problemas. Vamos a ver. Lo vamos a conectar. Vamos a ver dónde está. Que ya tenemos un cablerío aquí. Ok, aquí está. Ya tenemos un cablerío aquí. Estamos creciendo, gracias a Dios. Y bueno, es cuestión nada más de unos segundos.
¿Ok? Uno de mis temas también instrumentales, también de la autoría del Ruiseñor del Evangelio, Sinfonía Angelical. Bueno, ahora sí, mis hermanos, mis amigos, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que es el mensaje de este día. Ya oramos, ya pedimos a Dios que su gracia y su favor, su misericordia, que la unción de su Espíritu, su presencia, esté presente con nosotros en todo momento. Ahora, confiando en eso, con esa fe, vamos a entrar a lo que es el tema. Y voy a comenzar primero por decirles que el significado del nombre de Nahum, que es el personaje de hoy día, del hebreo al latín, es o significa compasivo o aquel que da consuelo. Vuelvo y repito, el significado del nombre de Nahum, del hebreo al latín, significa compasivo o aquel que da consuelo. Y pareciera que no tiene gran parte en este mensaje, porque el mensaje del día de hoy, mis hermanos, mis amigos, habla de pura destrucción en general, o por lo menos un 80% de lo que es el mensaje de Nahum se refiere a destrucción. Pero también vamos a decir que el otro 20% que habla se refiere también a restauración. En otras palabras, el mensaje de Nahum fue para dos cosas: la destrucción de Nínive, aquella gran ciudad que en algunas Biblias aparece como gran ciudad, en algunas otras aparece como nación, y en algunos eruditos o algunos personajes que son estudiosos la dan a conocer o lo dan a conocer como un país. No hay a ciencia cierta, por conocimiento, qué era realmente. Solo que la Biblia, la que nosotros conocemos, la Reina Valera, o la que es también Dios habla hoy, la presenta como una ciudad, como una gran ciudad sanguinaria, una ciudad muy poderosa, una ciudad muy rica. Y mis hermanos, mis amigos, pues nos vamos a basar en eso, nos vamos a guiar en eso, en lo que conocemos de la Reina Valera y de algunas otras Biblias que son populares. Probablemente sí terminaría siendo un país o una nación, pero en esos tiempos Dios la da a conocer como una gran ciudad, como una ciudad sanguinaria. Ahora vamos a saber por qué, vamos a entender por qué Dios la hace llamar de esa manera. Pero antes de eso, mis hermanos, mis amigos, primero quiero enseñarles, o primero quiero mostrarles acerca de el lugar donde existió o perteneció el profeta Nahum. Y Nahum era originario, según se cree, del Cos, que está en Galilea, o Capernaum. Ahí también hay controversia. Ahí también en las historias, los historiadores o los eruditos, algunos dicen o algunos afirman o algunos creen que él era originario de Galilea. Otros dicen que de Capernaum, perdón. Ahora, esta última es más creíble, mis hermanos, mis amigos, porque el significado de Capernaum significa aldea de Nahum. Ese es el significado que tiene el nombre de Capernaum. Y nos vamos a guiar por eso, para que no se diga que el ruiseñor dice mentiras o habla mentiras. Por eso es que yo les digo, se cree, porque tampoco la Biblia no registra al 100% una cosa o la otra.
Y si la Biblia no lo habla o no lo aclara, entonces, mis hermanos, mis amigos, no hay por qué buscarlo. Entonces me voy a guiar en esta hora o en esta noche, porque Capernaum significa la aldea de Nahum. O sea, es más creíble, es más llevable o más apegable a creer o a pensar que la segunda opción es la verdadera. Capernaum significa la aldea de Nahum. Pero bueno, no es tan relevante, ni creo tampoco ni tan importante el saber de dónde era, o el saber si la ciudad era Nínive o era nación o era país. Creo que lo más importante es el mensaje de Dios para esta ciudad o para nación o país, lo que haya sido. Pero vamos a creer que era una ciudad porque la Biblia sí lo registra, así está escrito que era una ciudad. Y el Señor en esta hora se va a tomar de eso. Ok. El tiempo en que ejerció el profeta Nahum su legado fue en el tiempo del reinado del rey Josías, rey de Judá. En todo el periodo ministerial, es por eso que en todo el periodo ministerial del profeta Nahum no hubo una sola palabra de él, de parte de Dios, que culpara a Judá de pecado. Y esto se cree que fue por causa del magnífico reinado de quien fuera en ese entonces uno, si no es que el mejor rey de toda la historia de Judá. Josías es reconocido como uno de los mejores reyes en la historia bíblica. Entonces, por eso se cree que Judá, en el tiempo de Nahum, cuando Nahum ejerció su ministerio profético, no hubo una palabra que, al igual como Oseas o que al igual como Miqueas, trajeron palabras fuertes, en este caso más Miqueas, el personaje de la semana pasada, que dio un juicio claro para Judá, y precisamente Dios tuvo que usar a los asirios, que son parte de la ciudad de Nínive. Los asirios eran los que habitaban la ciudad de Nínive. Esa ciudad sanguinaria, ese ejército poderoso sanguinario, lo movían o lo manejaban los asirios. O una parte de Nínive estaba de alguna manera controlado o manejado por medio de los asirios, como poder, vamos a decir, como un ejército poderoso que amedrentaba a las otras ciudades o naciones, que tenía de alguna manera amedrentados a las ciudades que estaban fuera de Israel, de Judá y de Jerusalén, pero no solamente a las ciudades que estaban fuera, sino también a Jerusalén y a Judá. Incluso dice la palabra que Dios mismo levantó a los asirios para que fueran y para que castigaran a Judá. Ahí en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta en el audio cómo Dios dice: en un tiempo te castigué, levantando a los asirios para que fueran contra ti y te castigaran. Dice, pero ahora no te castigaré más, ahora tendré misericordia de ti. En otras palabras, está mostrando que aunque Dios mismo fue quien envió a los asirios para atacar, para destruir a Judá, ahora dice el Señor: ya no te destruiré más, ahora tendré misericordia de ti, y ahora lo que haré es que destruiré a los asirios para que quiten el yugo, las cadenas que están sobre de ustedes, y para que ustedes sean liberados y para que puedan cumplir con los votos que yo les demando. Entonces, aquí vemos que en el tiempo del profeta Nahum ya no hay palabra de juicio para Judá, sino todo lo contrario. Ahora viene una palabra de Dios para Judá de restauración. Por lo tanto, Nahum termina diciendo en este primer discurso que nuestro Dios es poderoso para vengarse de sus enemigos, que ante su presencia tiembla la tierra, que ante su presencia las montañas se conmueven, las montañas se derriten, que las piedras son destruidas, son quebradas delante de su presencia, que Él viene en el torbellino y que Él viene en el fuego, y que Él es capaz de, a través de la naturaleza, poder también destruir y poder también de alguna manera traer juicio contra sus enemigos. Por eso dicen aún, el Señor es poderoso y capaz
de hacer pagar a los culpables, porque no los tendrá por inocentes, dicen aún en el primer capítulo. Pero todo eso, que Judá no sea más castigado, que no sea más enjuiciado por el mismo Dios del cielo, se debe al buen reinado del rey Josías. En otras palabras, Josías hizo un trabajo tan excelente para Dios como rey que logró cambiar el sendero o el caminar del pueblo de Judá hasta el grado, hasta el punto que Dios volteó sus ojos a ellos para tener misericordia de ellos y para restaurarlos, y para que Dios pudiera libertarlos de la opresión que tenían encima por causa de los asirios. Bueno, el tema principal, mis hermanos, mis amigos, de este tema es la destrucción de Nínive y la restauración de Judá. La visión de Nahum, porque todo comienza con una visión desde el primer capítulo, revela la celosía y el poder justiciero de nuestro Dios. Cabe mencionar, y quiero recordarles, que todo lo que lo que está escrito es algo de la inspiración de Dios. Yo leo la Biblia, yo escucho la Biblia, oro a mi Dios, a nuestro Dios, y el Señor me va abriendo el entendimiento y me va dando sabiduría para yo ir escribiendo. Es la manera como Dios trabaja conmigo. No es que nada más me levanto y digo, Señor, aquí estoy, dame. No, yo voy a la Biblia. Me la paso toda la semana escuchando el mismo audio. Me la paso toda la semana leyendo la Escritura, buscando, analizando, escudriñando, como dice el Señor. Y yo creo que mi Dios está mirando, Jesucristo está mirando, y por eso Él me da sabiduría y me da el entendimiento de la revelación, para que en el momento en que yo me pongo a escribir, puedo escribir lo que Él quiere que le escriba, para después compartírselo a ustedes. Lo que significa que todo siervo de Dios debemos de darle ese tiempo a Dios y darnos ese tiempo nosotros, para que podamos ser dignos merecedores de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios y de la bendición de Dios, de poder ser partícipes de sus enviados, de sus mensajeros, para llevar verdades reales, sacadas de las Escrituras, no inventadas por pensamientos de hombres, ni por ideologías de hombres, sino directamente del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Por lo tanto, la visión de Nahum revela la celosía y el poder justiciero de nuestro Dios. Ya les acabo de mencionar cómo Nahum dice que Dios es poderoso, que utiliza todo lo natural, porque usted se va a dar cuenta más adelante que no solamente fue el ataque de los asirios y de los medos, el ataque de los medos y los babilonios que terminaron con Nínive, sino que también de una forma natural también fueron destruidos. No solamente fueron atacados por medio de carros de guerra, por medio de caballerías, por medio de fuego, no, también fueron atacados por situaciones creadas por los hombres, pero que vienen resultando en situaciones naturales, desastres naturales, que también pueden destruir y que Dios lo utilizó contra Nínive. Y me estoy refiriendo a una inundación que al final del capítulo 1 Dios menciona que había un río que pasaba por en medio, atravesaba la ciudad, el río Coser. Y ese río dice que los babilonios y los medos, cuando estaban en plena guerra, dice que entonces ellos fueron y abrieron las puertas o compuertas del río, y ese río se desbocó y ese río fue sobre la ciudad. No solamente era el ataque, vamos a decir, peatonal, el ataque o de carros o de caballos, porque en ese tiempo pues no se usaban
los aviones, los misiles, todo lo que hoy, en el día de hoy hay por causa de la inteligencia, por causa de la ciencia. No, en ese tiempo era filo de espada, en ese tiempo era diferente, las guerras, las batallas eran diferentes. Pero, aunque Nahum dice, él vio en su visión cómo había carros de guerra que viajaban de un lado para otro y cómo miraba las antorchas que alumbraban, que venían, en este caso, estaban en el ejército enemigo, que entraban a la ciudad, o él miró en visión profética que entraban a la ciudad para destruir y que terminaban con la vida de multitudes de jóvenes. La juventud de los asirios ninivitas perdieron la vida en esa guerra. Fue una guerra sangrienta. Fueron multitudes de gente que murió por causa de esa ciudad sanguinaria, por causa del juicio que Dios trajo. Recordemos que 120 años antes, 2 generaciones proféticas antes de Nahum, ya Jonás había profetizado que Dios iba a destruir a Nínive. Pero por causa de su ayuno, ya se los enseñé el día cuando les hablé de la historia de Jonás, por causa del ayuno, pero un ayuno seco, un ayuno respaldado por Dios, no el ayuno que hoy inventan, no los ayunos que hoy se inventan los hombres, que el ayuno intermitente, que el ayuno del café, no, ayuno de Dios, como Jesucristo lo enseñó, como Elías lo enseñó, como Moisés lo enseñó, como Josafat lo enseñó, como los apóstoles lo enseñaron. Ayuno literal, seco, sin agua y sin pan. A lo que se refiere cuando dice sin agua es sin bebida, y cuando dice sin pan es sin comida. O sea, sin pan es sin comida. Y cualquier comida que los hombres utilicen viola esta palabra. Así sean semillas, así sean pan sin levadura, sea lo que sea. Cuando Dios dice sin pan y sin agua es un ayuno sólido. Perdóneme, pero todo lo demás es inventado por los hombres y no tiene respaldo de Dios. Puede haber un respaldo fisiológico, porque si tú te alimentas bien, tu organismo va a estar bien y va a funcionar mejor. Pero nada tiene que ver. El Señor dijo que hay demonios que no salen más que con ayuno y oración. Pero ¿cuáles eran esos ayunos? Sólidos. Jesús nunca hizo un ayuno intermitente. Él lo hizo sólido. 40 días sin agua y sin pan. Elías tampoco hizo un ayuno intermitente. Él lo hizo sin agua y sin pan. Sólido, como Dios manda, como la Biblia enseña. Ni Daniel siquiera. ¿Saben por qué Daniel dijo? Y perdone que salga con este tema, no es que me salga del tema, pero también es importante. Vea lo que Daniel hizo. Cuando Daniel dice, porque he propuesto yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, ese no es un ayuno. Lo que está diciendo Daniel es que por conocimiento propio de sus antiguos profetas o sus antiguos padres, en este caso patriarcas, él sabía que Dios había prohibido ciertas comidas y ciertas bebidas. El rey comía carne de cerdo. Y Daniel no podía comer carne de cerdo porque Dios lo había prohibido. En el Antiguo Testamento, los profetas o grandes hombres de Dios eran muy cuidadosos de cumplir con eso. Por lo tanto, Daniel dijo, yo no puedo comer de eso, ni puedo tampoco tomar bebidas alcohólicas, ni beber nada de lo que el rey bebe. Porque Dios ha llamado a sus siervos a no beber, a ver el alcohol de lejos, a ver la cerveza de lejos, a ver el vino de lejos, el vino que no sea virgen. Entonces, eso está claro. Los hombres inventan. Los hombres intentan tantas cosas porque les dan resultados según ellos, entre comillas. Pero delante de Dios no tiene ninguna validez. Porque Daniel nunca dijo, este es mi ayuno. Daniel nomás dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. ¿Sabe por qué? Se los acabo de decir. Porque él sabía que lo que comía el rey, Dios lo prohibía. Él sabía que lo que tomaba el rey, Dios lo prohibía. Pero no es porque era un ayuno. Jamás.
Pero bueno, volviendo al tema otra vez. Ok, Nínive ayuna, ayuno sólido. La escritura dice que sin agua y sin pan, animales, tanto el rey, o sea la nobleza, su familia, como los que estaban con él, como todo el pueblo ninivita y hasta los animales, fue la orden del rey, aunque era un rey pagano, pero que sintió temor también al escuchar a Jonás predicar. Ya Jonás había pagado un precio bien alto. ¿Cómo Dios no lo iba a respaldar? Ya Jonás había pagado un precio bien alto. 3 días en el vientre del pez, sintiendo la muerte. Y cuando nuevamente es puesto por el poder de Dios, hizo que lo expulsara el pez y lo dejara a las orillas de Nínive. Y que Nínive estaba para cruzarse en 3 días. O sea, 3 días tuvo que caminar Jonás para poder llegar a cumplir con la misión que Dios le había dado. Entonces, ¿cómo Dios no lo iba a usar? Cuando Jonás habló esas pocas palabras, estaba la presencia de Dios ahí. Estaba el poder de Dios ahí. Por eso los ninivitas sintieron temor a esa palabra y terminaron humillándose delante del Dios de Jonás. Terminaron reconociendo que estaban actuando mal y que debían de enderezar su camino. Y el rey manda, y no solamente el rey, el pueblo también ya había tomado la decisión de proclamar ayuno 3 días. Sin agua, sin pan, ayuno sólido de Dios, respaldado, aceptado por Dios, reconocido por la Biblia. Ayuno sólido, 3 días. Para la gloria de Dios yo lo he llegado a hacer, así. Para la gloria de Dios, algunas veces que yo necesito decisiones importantes en mi vida que no alcanzo a entender y que quiero recibir de Dios respuesta, yo lo he hecho. Es lo máximo que yo he llegado a hacer, 3 días, para la gloria de Dios lo digo. Ahora, eso lo hacía cuando tenía tiempo, cuando cuando no tenía un trabajo estable como hoy. Yo hice muchas veces ese ayuno. Para la gloria de Dios lo digo, no por querer decir, oye, el hermano, qué tan espiritual. No. Simplemente eran situaciones que ameritaban que yo buscara a Dios de esa manera. Ahora, tristemente, lamentablemente, muy a mi pesar, no lo puedo hacer porque trabajo 6 días a la semana. Estoy esperando en mi Dios que un día me conceda ese privilegio, esa bendición de trabajar 100% para Él, que Él me saque del trabajo secular para que yo dependa de Él solamente y que mi tiempo dependa de Él y que Él me provea como todo obrero digno de su salario, para entonces volver otra vez a esas andanzas, volver otra vez a esos niveles que estoy anhelando, que estoy deseando, volver a esos niveles espirituales en donde yo podía entrar con mi Dios en 2 o 3 días en ayuno y oración, sin salir de mi habitación. No lo puedo hacer ahora, y el Señor lo sabe, no soy mentiroso. Hago lo que puedo, algunas horas, algún mediodía, como sea, pero no es suficiente. No es suficiente. Y yo lo anhelo. Mi alma lo anhela. Mi espíritu lo anhela. Pero estoy orando a mi Dios. Estoy rogando y suplicando a mi Dios que me abra una puerta. No sé, tal vez por lo que estoy haciendo, por el canto, mi talento que Él mismo me ha dado, por la prédica, que también es un don que Él me ha dado. No sé, como a Dios le plazca, pero yo estoy orando para que Dios me conceda, porque quiero volver a esos niveles espirituales en los que antes yo gozaba, yo me regocijaba, para la gloria de Dios. Sin embargo, por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, porque son etapas, son tiempos difíciles, tiempos diferentes. Pero a pesar de todo eso, aquí nos mantenemos firmes en obediencia a Él, tratando, esforzándonos cada vez más de hacer su voluntad, de guardarnos para Él, de dar un buen testimonio para Él, para la gloria de Dios. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues, aquí podemos ver que Nínive, 120 años antes de Nahum, o 2 generaciones antes de que llegara
al profeta Nahum después de Jonás, luego en el tiempo de Miqueas y hasta llegar a Nahum, la Biblia dice que se arrepintieron en el tiempo de Jonás y Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó. Pero después volvieron a sus andadas. Volvieron otra vez a ser la misma ciudad sanguinaria y volver otra vez a amedrentar a las otras ciudades circunvecinas, incluyendo a Judá y a Jerusalén. Ahora, pero Dios se las estaba guardando. La ira del Señor se encendió en contra de Nínive por causa de sus constantes ataques y acusaciones contra el pueblo de Jerusalén y de Judá y de otras naciones extranjeras. Nínive era una ciudad muy grande, la cual para poder recorrerla toda se necesitaban 3 días. Esta dicha ciudad era tan poderosa, casi intocable, ya que contaba con unas enormes murallas de una magnitud de 90 kilómetros. Esta ciudad realmente era extremadamente rica. Sus tesoros incontables eran la causa de que en ella hubiera impresionantes palacios y colosales estatuas de oro puro. Todo eso tenía Nínive. Contaba con todo eso. Era una ciudad poderosa. Le sobraban las riquezas y tenía todo eso, y por eso se sentía intocable y tenía el apoyo de otras ciudades circunvecinas. O sea, era poderosa por las riquezas que tenía, poderosa por el apoyo que tenía de otros ejércitos y poderosa también por las murallas que tenía. Se sentía intocable. Solamente Dios podía derribar esa nación o esa ciudad. Solamente Dios. Y Él fue el que lo hizo. 120 años después, o 2 generaciones después, llega el tiempo. Por fin llegó la hora y el día del juicio divino para Nínive. Juicio divino para Dios. Dios por medio de Nahum le declaró a Nínive: yo soy tu enemigo. O sea, en otras palabras, has enfrentado enemigos pequeños y has podido vencer, porque no te has enfrentado a un enemigo mayor que tú. Pues el Señor le dijo: ahora yo me declaro tu enemigo. Imagínese, mi hermano, mi amigo, que el Dios del cielo, con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el dominio, porque Él reina sobre toda la tierra. Él es rey y señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lo que hay. Y ahora le dice: yo me declaro tu enemigo. O sea, llegó el tiempo del juicio de Dios para esa ciudad. En el año 722 a.C., el Señor utilizó a los asirios para castigar al reino del norte, y los asirios destruyeron Samaria, la capital de Israel, y eso fue lo que más enojó al Señor. Aunque sabemos que a Judá, o sea, Dios envió a los asirios contra Judá, pero estos no atacaron nada más a Judá, se fueron también contra el reino del norte, porque el reino del sur comprende a Judá y el reino del norte comprende a Israel. Eso ya se los he explicado otras veces en algunas otras emisiones. Amén. Entonces, Asiria, los ninivitas, atacan el reino del norte y destruyen a Samaria, y eso enoja al Señor más de lo que ya lo tenían enojado. Eso hizo que la ira de Dios se encendiera más contra esa ciudad sanguinaria. Y vea, por fin llegó la hora y el día del juicio divino para Nínive. Y esto fue alrededor del año 612 a.C. Llegó el justo juicio de Dios para Nínive y su destrucción fue eminente. La Biblia cuenta que hubo una unión entre los medos y los babilonios, la cual tuvo gran éxito, ya que no les tardó más que 3 meses para terminar con Nínive. Contando que no solamente era el ataque peatonal o terrenal de esos 2 ejércitos también poderosos, sino que aparte de eso, también, como dice la Escritura, ellos mismos, los enemigos, abrieron las puertas
de un grande río que atravesaba por la ciudad de Nínive. Vea, aparte de los ataques de guerra, Nínive también sufrió una grande inundación, la cual fue provocada por los mismos enemigos de guerra cuando estos abrieron las puertas o compuertas del río Coser, el cual atravesaba la ciudad. Habían pasado ya 2 generaciones proféticas, unos 120 años habían acontecido después de la advertencia recibida por el profeta Jonás, pero Nínive volvió a las andadas. Nuevamente comenzó a ser la temida ciudad despiadada, por lo tanto ella misma cavó su propia tumba. Ahora vea, como les decía al principio, sin embargo, la profecía de Nahum no fue solamente para hablar o para mostrar el justo juicio de Dios que traería destrucción sobre Nínive, como un juicio ya cantado de parte de Dios por medio de Jonás. Una profecía que no se cumplió en el tiempo de Jonás, pero que vino cumpliéndose en el tiempo de Nahum. O sea, Dios sí destruyó a Nínive. Se arrepintió y tuvo misericordia por su ayuno de ellos y su oración. Pero acá, todo lo contrario, ya no hubo ayuno, ya no hubo oración. Ellos se mantuvieron en sus malos caminos, en su idolatría. Era una ciudad sanguinaria. A cada ciudad que ellos, dice la Biblia que en el capítulo 2 de este libro, que a cada ciudad que ellos conquistaban, los torturaban a los dirigentes de cada ciudad. O sea, como en este caso diríamos como al presidente, o en este caso como al gobernador, o a los príncipes. A cada ciudad que ellos conquistaban, torturaban a sus dirigentes, y no solamente los torturaban, no conforme con eso les quitaban la vida. Era una ciudad sanguinaria. Dice que murieron multitudes de gente a manos de los asirios. Eran despiadados. Pero llega el momento en que se enfrentan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios cumple su promesa, y la profecía se hace real, y Nínive fue destruido. Vea, esto fue lo que vio Nahum, el profeta Nahum. En su visión, él dice que vio carros de guerra corriendo a gran velocidad. Vio también la caída de multitudes de jóvenes soldados asirios a manos de los medos y los babilonios. Y finaliza su mensaje con una orden gratificante de regocijo para Judá. Por orden de Dios, les manda que cumplan con todos sus votos, ahora que ya no habrá nada ni nadie que se los impida. Judá, por fin llegó su liberación, por fin Dios quitó las cadenas de opresión que tenían los asirios por encima de ellos. Recordemos que el castigo de Dios fue tan grande para Judá que lo que sembraban, lo que cultivaban, no lo podían aprovechar. Los asirios y los medos tomaban posición y se los arrebataban, les quitaban todo lo que ellos sembraban, lo que ellos de alguna manera cultivaban. Y no solamente eso, tenían el control total de todo Judá. O sea, si los asirios permitían que los de Judá comieran. Si los asirios permitían que ellos bebieran agua, bebían. O sea, estaba completamente esclavizado. Pero era parte de Dios, que Dios estaba castigando a Judá en ese tiempo. Pero cuando Dios manda algo, pues Dios lo hizo. Pero cuando Dios no manda algo, y mayormente si es contra los de su pueblo, en este caso su iglesia el día de hoy, Dios ni tarde ni perezoso. Él se levanta poderoso y defiende a su iglesia, o defiende a quien tenga que defender. Entonces, en este caso, ok, Dios mandó a los ninivitas, a los asirios, a que atacaran a Judá y que de alguna manera lo esclavizaran para que fuera un castigo para ellos, pero no los mandó para que fueran contra Samaria. Ellos no solamente fueron con Judá, también fueron con Samaria.
y destruyeron a Samaria, que era la capital de Israel. Y ahí fue donde Dios entró más en ira y dijo no. Pero no solamente los castigó o solamente les trajo juicio sobre ellos por causa de Samaria o por causa de Israel, sino también por causa de Judá, porque Dios quería libertar a Judá. Y le dice Dios a Nínive: aunque seas poderosa, aunque te escondas a las alturas de las montañas, y aunque tus ¿cómo se dice? A ver, aquí está. Aunque tus murallas sean de 90 kilómetros, eso no importa. Porque al igual como Tebas fue destruida, que era otra ciudad que destruyeron los egipcios, así como Tebas fue destruida, dice, aunque Tebas tenía el apoyo de otras naciones, de otras ciudades también, tenía el apoyo de otras ciudades, sin embargo, Tebas fue destruida, al igual que Nínive también, por agua. También un río los inundó y también el ataque de los egipcios. Digo, al igual como Tebas fue destruida, así vas a ser tú destruida, Nínive. Porque el Señor ha dicho que así será, que tus hijos morirán, que ya no podrán dar a luz tus mujeres, que ya no tendrás ese gusto, ya no tendrás esa alegría de ver más, de alguna manera, mujeres dando a luz. Ya no tendrás esa alegría porque serás borrado completamente de la tierra, porque en lugar de nacimiento vendrán tumbas. Tumbas, en otras palabras, les estaba decretando proféticamente la muerte, y eso fue lo que pasó. Por ahí dice la escritura que en el año, vamos a ver, aquí lo tengo escrito. Vamos a ver. En el año 612 antes de Cristo fue que se cumplió esa profecía. 612 años antes de la venida de Jesucristo, Nínive fue destruido. Ok, para terminar con este mensaje, mis hermanos, mis amigos, espero les pueda ser de bendición, espero lo puedan entender, espero que les ayude de parte de Dios para su caminar, para nuestro caminar. Porque mis hermanos, mis amigos, miren, el punto de concientización de este mensaje, aunque no es un viernes de reflexión, sin embargo, creo que todos los mensajes son dignos de reflexionarse. El punto de concientización es que es inevitable que el justo juicio de Dios cuando llega no alcance a gente inocente. Vuelvo y repito. El punto de concientización de este mensaje es que es inevitable que el justo juicio de Dios cuando llega no alcance a gente inocente. Seguramente en Nínive había hospitales, había escuelas, había colegios, incluso templos religiosos, lo cual hoy pasa en cada ciudad, en cada país o cada nación. Y esto, mis hermanos, mis amigos, debe de traer una concientización para todos nosotros, principalmente los que somos parte de la iglesia del Señor, los apostólicos del nombre de Jesús, y también para todo oyente. Dios no hace excepción de personas en cuanto a la salvación. Dios llama tanto al pobre como al rico, al que tiene para comer como al que no tiene para comer, al que tiene posesiones como al que no tiene posesiones. Cuando el Señor dice que Dios no hace excepción de personas, se refiere específicamente al llamado de salvación. Aunque hoy día se utiliza para muchas otras cosas, que a veces ni tienen nada que ver con lo que dijo Dios ahí. Porque ahí Dios se está refiriendo, cuando Él dice, porque el Señor no hace excepción de personas, se refiere en cuanto a la salvación. Sean judíos, no sean judíos, sean griegos, sean no griegos,
sean gentiles, no gentiles, sean esclavos, sean libres. Dios no hace sección de personas en cuanto a la salvación. Pero sí, hoy día Dios me puede usar a mí como al profeta Isaías, como al profeta Jeremías, porque Dios no hace sección de personas. Eso no es así, porque Dios tiene sus llamados. Y a Dios, es Dios quien decide darle a cada quien como a Él le place. No es decisión del hombre. No es ni porque yo tenga fe. Eso es antes de que yo haya nacido y antes de que tú hayas nacido y antes de que la humanidad fuera creada. Dios predestinó. Y en esa predestinación están los llamados. No cualquiera puede ser apóstol en este día. No cualquiera puede ser profeta. No cualquiera puede ser evangelista. No cualquiera puede ser pastor. Ni cualquiera puede ser maestro. Ya Dios lo predestinó. No es porque el hombre lo desee. No es porque el hombre lo anhele. No es porque lo crea o que tenga una grande fe. O porque diga, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Esa es falta de sabiduría. Esa es falta de entender a Dios. Dios es soberano y está sobre todas las cosas. El apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el Señor de señores, el Rey de reyes. Está por encima de todo. De los deseos de los hombres, de las intenciones de los hombres, de los planes de los hombres, propósitos de los hombres. La soberanía de Dios está por encima. Así que no se trata de la fe que yo tenga, ni porque yo lo declare. No, se trata de la predestinación de Dios. Que a Dios le plazca que yo llegue a ser alguien, es su gracia, su favor y su voluntad. Pero jamás, ni porque hagas pacto, porque el hombre no puede pactar con Dios. Dios puede pactar con el hombre, tiene esa autoridad, ese poder, ese derecho. Pero el hombre no puede jamás pactar con Dios, porque no está al mismo nivel. El hombre debe estar dispuesto a lo que Dios le quiera dar. Así que ya deja de estar con esas falsas enseñanzas, con esas falsas doctrinas, con esa falsa fe. Que lo que yo declaro eso es, también es una mentira. Que así como el hombre piensa, así le sucede, aunque es bíblico, no es absoluto. Porque muchos hombres de Dios pensaban en morir, deseaban morir, sin embargo Dios les dijo no. Job deseó morir, Elías deseó morir, Jonás deseó morir. En su momento de aflicción deseaban morir y pensaban morir, y ahí no se cumplió esa palabra. Por eso digo, es que no es absoluta. Hay que leer los textos adelante y atrás para saber por qué Dios dijo eso, en qué tiempo lo dijo, por qué lo dijo. Entonces, no es absoluto que tal como el hombre piensa. Imagínese, si a usted le sucediera lo que piensa. No, mi hermano, mi amigo, somos esclavos de Cristo y es Cristo quien decide qué darte y qué no darte. Es Cristo que decide qué permitirte y qué no permitirte. Porque Él tiene ese derecho. ¿Acaso no decimos que somos esclavos de Cristo? ¿Que nos negamos a nosotros mismos para que se haga su voluntad? Entonces, no seamos cobardes, seamos valientes y dejemos de ser niños y aceptemos que ya le dimos ese derecho al Señor. Y que no necesitamos dárselo, Él lo tiene. Él lo tiene. Somos esclavos de Cristo y como sus esclavos, Él decide qué permitirnos y qué no. Él decide qué darnos y qué no. Para que no anden pensando que porque es porque yo tengo fe, que es porque yo creo, que es porque Dios no hace excepción de personas y lo mismo que hizo con él lo va a hacer conmigo. No, mi hermano. Además no estás en los zapatos de Moisés, no estás en los zapatos de Isaías, no estás en los zapatos de Jeremías, te quedas muy lejos. Te quedas muy lejos. No te compares. Te lo dice el Ruiseñor de parte de Dios en esta hora, porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. El Espíritu Santo está hablando a sus vidas, en el nombre de Jesús, y a mi vida también. Porque yo también recibo de parte de Dios lo que tenga que recibir. Así que mi hermano, mi amigo, mire, nuestro evangelio, en base a esta verdad, iglesia del Señor, tú y yo personalmente debemos vivir
nuestro evangelio a sabiendas de que en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado a nuestro alrededor, lo cual es muy probable que nos pueda alcanzar. Ya deje de predicarle a la iglesia que nada le va a pasar, que está en las manos de Dios y que Dios les protege y que nada les va a pasar. Esa es una mentira. Ese es un falso profeta. La Escritura dice que entre más se acerque la venida de Cristo, peores cosas vienen. Por eso el Señor dijo, sé valiente y esfuérzate y sé muy valiente, porque Él sabía lo que iba a venir en los últimos tiempos, y esos tiempos ya están aquí prestos. Así que no se sorprenda, más bien enséñele a su iglesia a ser valientes, enséñele a su iglesia a echar fuera el temor, enséñele a su iglesia que lo más importante es irse con Cristo, y que no importa si el cuerpo tiene que sufrir, el alma está segura si le entrega su vida a Cristo, si le entrega su corazón a Cristo, si es sellado por el Espíritu Santo, ¿qué importa lo demás? Porque a Dios lo que le interesa es el alma, lo interior. Y lo ha demostrado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios ha tenido que matar gente. Ananías y Zafira los mató. A Nabal, quien era el esposo de quien después llegó a ser la esposa de David, también lo mató. Envió a un ángel para que lo hiriera y a los 8 o 10 días ya estaba muerto. Al rey también, que se rebeló contra él, también envió un ángel para que lo hiriera y murió instantáneamente. Ese hombre que no quiso darle gloria a Dios y dijo que todo era por causa de él, por el poder de él, sé que Dios envió un ángel y al instante lo hirió y terminó con su vida. Y quedó ahí muerto y los gusanos se lo comieron. Y me estoy refiriendo a uno de los Herodes. Porque Nabucodonosor fue otro, pero Nabucodonosor se arrepintió porque Dios lo envió a comer paja con los animales por 7 años. Castigo de Dios. Que un ser humano, un hombre, termine o pase por un proceso de años viviendo como un animal, comiendo como un animal. Eso te enseña, mi hermano, mi amigo, que con Dios no se juega y que Él tiene un tiempo de paciencia y que si un día te tiene que castigar, si un día te tiene que disciplinar, lo va a hacer por tu propio bien. ¿Qué terminó haciendo Nabucodonosor? Reconociendo al Dios de Daniel, reconociendo al Dios del cielo y mandando a toda la nación que adoraran a ese Dios de Daniel. Pero antes era altivo, orgulloso, vanidoso y tuvo que ser humillado para después poder ser levantado y ponerse nuevamente o haberlo puesto Dios con su poder en su mismo puesto. Hasta un ángel del cielo estuvo interviniendo ahí. Un ángel tuvo que hablar lo que el profeta Daniel ya había hablado. La gente no creía la palabra del profeta, como hoy pasa también. No aceptan al profeta, no quieren al profeta, no quieren voz o palabra de profeta, mucho menos de apóstol. No aceptan al profeta, menos al apóstol. Pero los dos Dios los tiene trabajando. Los dos están de parte de Dios, cumpliendo con una misión. Ahí en el anonimato, ahí escondido donde nadie los ve, pero Dios los ve y los está preparando, los está capacitando para cuando llegue su momento en poder sacarlos a la luz y ponerlos en sus posiciones, dice el Señor en esta hora. En el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer y muchos se van a sorprender para la gloria de Dios. El ángel de Dios viene y desde el cielo grita o vocifera o suelta una palabra y dice: así te sucederá, Nabucodonosor. Serás expulsado del palacio y 7 años o 7 tiempos tardarás comiendo como los animales hasta que te arrepientas y reconozcas que el Dios del cielo reina sobre toda la tierra. Ya lo había dicho Daniel, pero era palabra de profeta, pero palabra de un ser humano, y no lo aceptaron. Pero cuando oyeron al ángel, ni tardos ni perezosos, los que estaban con Nabucodonosor lo tomaron, lo expulsaron y lo llevaron para cumplir con la palabra de Dios por medio del ángel que ya había hablado el profeta.
Así que mis hermanos, mis amigos, este es el punto de concientización. No te creas tan grande, ni te sientas tan grande, aunque tengas un magistrado, aunque tengas una posición, aunque tengas una mega iglesia de cientos de miles de personas. No puedo decir de almas. Bueno, almas convertidas o transformadas. No puedo decir eso. Porque la apostasía está metida muy fuerte dentro de las iglesias hoy día. Todo el planeta está infectado con la apostasía, dice el Señor. Por las falsas enseñanzas, por el mal entendimiento a las escrituras y por la mala aplicación de las escrituras. Es que la apostasía ha infectado todo el planeta. Gran parte de la iglesia del Señor está infectada con la apostasía, dice el Señor Jesús. Por causa del mal entender las escrituras, por causa del mal aplicar la Biblia, por causa del mal delegar dentro de la iglesia. La mala dirección de los dirigentes, dice el Señor, ha logrado o ha permitido que la apostasía haya entrado y que haya tomado fuerza. Pero no hay sorpresa. Ya el Señor lo había profetizado. El apóstol Pablo fue el encargado de parte de Dios, de parte de Jesucristo, de avisar, de hacer saber a las naciones en esos tiempos y en los tiempos presentes y para los tiempos futuros, que cuando Él se fuera, un verdadero apóstol, el líder de la organización, el apóstol Pablo, el líder de la organización o de la institución de la incircuncisión, como Pedro también era el líder de la institución o de la organización de la circuncisión. Ellos dos, los principales como apóstoles de Cristo, como principales gobernando, dirigiendo las dos instituciones, las dos organizaciones que hoy todavía están presentes. La Iglesia Apostólica del nombre de Jesús y los que todavía creen en todo lo que viene siendo la enseñanza judía del Antiguo Testamento. Porque sí existe. Están en Israel, están en otras partes, siguen creyendo en la circuncisión, siguen circuncidándose, siguen tratando, irónicamente, erróneamente, siguen tratando de cumplir con la ley, cosa que no podrán. Entonces, Pedro era el líder autoritario de la circuncisión, o el apóstol de la institución de la circuncisión, el apóstol de la organización de la circuncisión, y Pablo fue levantado para ser el apóstol de la organización de la incircuncisión, o de la institución de la incircuncisión, lo cual significa que la de Pablo es la que nos corresponde a nosotros. Por tanto, no me cansaré de repetirlo de parte de Dios, y no sé cuánto tiempo Dios lo tenga que decir, hasta que se le obedezca, creo yo. Al frente de las instituciones grandes, organizaciones grandes, que cuentan con 30 iglesias, 40 iglesias, 50 iglesias, 70 iglesias o 100 iglesias, debería, dice el Señor, por respeto a la Biblia, por obediencia a la Biblia, por cumplimiento de la Biblia, estar bajo la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Es lo que dice el Señor. Que ya dejen de tenerle miedo a la palabra apóstol, y que dejen de tener de alguna manera sacar o tratar de alguna manera derribar, o de alguna manera ignorar lo establecido por Jesús.
Lo estableció Jesús. Para los que dicen, no, es que Pedro, no fue Pedro, fue Jesús. Jesús fue el que estableció. Él dijo, yo he puesto, o él mismo puso a unos en la iglesia apostólica, en la iglesia pentecostal, o como le quieran llamar, en la iglesia primitiva, como le quieran llamar. Él puso a unos apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros, luego los que también incluso dice, los que dan, que tienen el don de dar. O sea, ¿quién lo hizo? Jesucristo. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué tratar de evitarlo? ¿Por qué querer sacar esa parte de la Biblia? ¿Por qué tenerle miedo a la palabra apóstol? ¿Por qué tenerle miedo a eso? Pues precisamente por eso la iglesia está infectada hoy día de apostasía, porque no están los apóstoles al frente de las instituciones como Pablo para corregir a los pastores que se desvían. Hay pastores que no hay nadie quien los corrija. El Señor y yo. Pero ni una relación buena tienen con el Señor. Pues, ¿quién los corrige? No entienden la voz del Espíritu y el diablo se aprovecha. Y es como un ángel de luz que viene y entra y engaña. Imitador de Cristo. Si no tienes el discernimiento del Espíritu bien desarrollado, si no tienes la unción del Espíritu fuerte en tu vida, si no tienes el entendimiento a la revelación de Dios, fácilmente te engaña el diablo. Y es lo que está pasando hoy. Por eso hay mucha apostasía. Hay mucha apostasía dentro de las iglesias. ¿Y qué es la apostasía? Todo lo que se revela contra la verdad de Dios, lo que se revela contra lo bíblico, lo antibíblico es parte de la apostasía. Cualquier cosa que se haga dentro de una iglesia contrario a lo que dice Dios es parte de la apostasía y la mueve el diablo. Así, no hay más. Le llamen como le llamen, le busquen como le busquen. Si alguien manda a hacer cosas antibíblicas, es parte de la apostasía y el diablo la maneja. El diablo la mueve, que el Señor lo reprenda, pero así es. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y qué bueno que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se haya permitido el levantar hombres entendidos, para que no se pierda por completo la cosecha, para que no se pierda por completo su obra. Vea, todos estos profetas de los que yo les he hablado, estos 21 profetas, todos hablan y hablan para exhortar a Israel, a Jerusalén, a Judá, a Samaria, ahora a Nínive. Todos ellos constantes. Usted, si me ha seguido cada semana, se ha dado cuenta de que estos profetas fueron levantados por Dios poderosamente para hacerle saber a Israel que no estaba Dios conforme como se estaban conduciendo, para hacerle saber a Judá que Dios no estaba conforme en la manera como se estaba dirigiendo, tanto a los reyes, tanto a los sacerdotes, como a la misma gente que era parte de las congregaciones. Dios siempre, desde Moisés, desde Josué, todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, siempre de parte de Dios, reprendían, exhortaban, le llamaban la atención, disciplinaban si era necesario, pero era porque Dios tenía cuidado de su pueblo. Dios tenía cuidado de Israel, de Jerusalén, de Judá, de Samaria. Por eso les levantaba hombres para dirigirlos, para guiarlos. También les levantó sacerdotes, profetas, reyes, jueces. Dios siempre estuvo al pendiente de su pueblo, como hoy está al pendiente de su iglesia. Y qué bueno que Dios sigue levantando hombres para que hablemos verdades. Y por la gracia y misericordia de Dios, yo me cuento entre ellos. No soy un predicador internacional, ni siquiera tengo una iglesia, ni siquiera aceptado como un predicador en una iglesia, pero tengo la certeza y la convicción de que Dios está obrando en mí, de que Dios está hablando por medio de mí, para su honra y su gloria, y para ver quiénes que sean entendidos y que abran su corazón y su mente y puedan ser ayudados de parte de Dios por medio de estas enseñanzas. Yo sé que es difícil y el Señor me lo ha dicho. Rebelarse contra un sistema
rebelarse contra algo que tiene cientos de años. Porque hay sistemas que están dentro de las iglesias y que son parte de la apostasía, que ya tienen cientos de años y que hoy les es difícil a los pastores poder desecharlas, poder apartarse o poder eliminarlas. ¿Por qué? Porque el diablo ha tomado fuerza. Y por eso es que no hay los frutos dignos, verdaderos, dentro de las iglesias en los creyentes. No pasan de ser creyentes. No pasan de ser creación de Dios, aunque estén en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo no los sella. Y no los sella porque no cumplen con los requisitos. No los sella porque no hay ese poder obrando. Por eso se sorprenderá usted que vemos cantidades de personas llegar a las iglesias, pero así como llegan, salen. Así como llegan, salen. Como una fuente de agua que no deja de tirar. Llegan 100, pero 100 se van. Llegan 50, pero 50 se van. Llegan 20, pero 20 se van. Llegan 10, pero 10 se van. Yo quisiera conocer una iglesia que por lo menos tenga 10 años. Hasta ahorita no la conozco. Y que la misma gente en esos 10 años se quede. Porque esa gente va a hacer crecer la iglesia. Ya les expliqué un día, a través de un que yo hice, que Dios me inspiró, a través de lo que se le llama como un recuento, ¿cómo se le llama en el mundo, hombre? Lo que se hace en las empresas, un recuento o tampoco es un censo, no. No recuerdo cómo se llama, pero en las empresas hacen un recuento. Yo hice un recuento de una iglesia que tiene, por ejemplo, 500 almas. En un recuento de 10 años, si esas 500 almas, cada uno de ellos gana a otro, en un año, pues esa iglesia se convierte en 1000. Pero si el Espíritu Santo respalda, los sella, se van a quedar. Porque la Biblia dice, el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí. Por esto al que el hijo libertare, será verdaderamente libre. Al que verdaderamente Jesús de Nazaret liberta, ese se queda en la casa, ese se queda en la iglesia para siempre, para dar frutos dignos y para hacer su voluntad, para ser fiel al Señor. El esclavo no. El esclavo es del diablo todavía, aunque se congregue. Ese no se va a quedar para siempre en la casa. Eso es lo que dice el Señor en esa escritura. El esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí. Por esto al que el hijo libertare será verdaderamente libre. Por eso es que muchos llegan a la iglesia, pero no dejan de ser esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque no hay enseñanzas poderosas. Porque los que enseñan están enseñando otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y el poder de Dios no se puede mover así. Porque Dios es celoso de su palabra. Y porque Dios exige respeto a su palabra, obediencia a su palabra, que se practique su palabra en todo, porque la iglesia es de Cristo. Y si algún pastor manda a hacer cosas diferentes a la Biblia, aunque ellos digan, bueno, pues no está en la Biblia, pero pues nos está dando resultado, ahí ya no está Dios. Ya no es Dios. Ya no es Dios, perdóneme. Ya no es Dios. No. Y si no es Dios, ¿quién es? Si no es Dios, es el otro. Si no es Dios, es el otro. No puede ver. No hay puntos intermedios. O es Dios o es el diablo. Perdóneme, pero eso es así. Así que analice usted. Y más bien usted sea un paje de armas de su pastor. Como en este caso Nahum, delante de Dios, fue como ese paje de armas compasivo. Ese paje de armas que a pesar de que tenía una palabra de juicio, una palabra, vamos a decir, de castigo para Nínive, también tenía una palabra de consolación para Judá. Así usted que está al lado de su pastor, si usted ve que él se va desviando, sea ese paje de armas que tenía David, que en este caso era Jonatán, sea usted ese tipo de paje de armas que puede ayudar a su pastor.
Porque déjeme decirle que usted o ustedes no ayudan en nada a su dirigente si a todo le dicen amén, si todo se lo toman como bien, si todo lo que él hace, lo que él dice, ustedes sin analizarlo en la palabra, sin buscar respuesta de Dios, ustedes le dicen sí, amén, lo aceptamos, sí, amén, y agachan su cabeza. Ustedes no están ayudando para nada a su pastor o a su dirigente, perdóneme. No lo están ayudando para nada. Pero si todo lo contrario, si usted es un verdadero hombre o siervo de Dios y se da cuenta que él va haciendo las cosas mal, que si manda a hacer algo que la Biblia no dice, ahí hay, como dicen, una luz amarilla, a punto de llegar al foco rojo. ¿Sabe qué? Mire, quiero tomarme un café con usted, quiero platicar con usted. Tal vez yo no tengo la jerarquía o el nivel, la posición. Usted es bien reconocido en todo el mundo, yo no soy reconocido, solamente el Señor sabe quién soy. Pero aún así, en mi humilde opinión, me tomo esta libertad de poder decirle que usted está haciendo algo que la Biblia no dice, que la Biblia no manda, y con todo respeto, pero ahí ya no está Dios. Así que corríjase, enderece eso, no está nada perdido, enderécelo, corríjalo, para que usted pueda agradar a Dios, hágalo, porque si usted no hace eso, usted está siendo partícipe de un pecado, usted está siendo partícipe de una apostasía. Probablemente su pastor no sea un apóstata, pero está siendo usado por el diablo para regar la apostasía. Está siendo usado por el diablo o movido por el diablo, que el Señor lo reprenda, para aplicar la apostasía. La apostasía es así, por pequeñito que sea. Por eso el Señor dijo, poca levadura leuda toda la masa. Tengan cuidado, porque si un mandamiento, por pequeñito que sea, ustedes no se preocupan en cumplirlo, dice, ya fallaron en todo. El evangelio es delicado, mis hermanos. El evangelio es delicado. Es como tratar de meter una hebra de hilo en el ojal de una aguja. Se batalla a veces para meterlo. Solo los expertos lo hacen. Es lo mismo. Los entendidos, los llenos del Espíritu Santo, podemos ver estas cosas. Vea lo que me dijo Dios precisamente ayer, no sé, creo que fue ayer. Iba yo platicando con el Señor en el camino rumbo a mi trabajo. Y me dice el Señor, mira, hijo, el que no puede ver el mal es porque no es sabio. Porque el que es sabio y puede ver el mal para apartarse de él. Dice, todos estos que están de alguna manera abrazando la apostasía, todos estos que están siendo partícipes de la apostasía en este tiempo, dice, es porque aunque ellos se crean sabios, realmente no son sabios. Dice, porque si fueran sabios, pudieran ver el mal para apartarse. Pero como no son sabios, no pueden ver el mal y por eso no se apartan. Por eso digo, es que se necesita de esos hombres entendidos de Dios para que podamos ayudar a entender a las multitudes. Pero si tú estás al frente de una iglesia, si no eres sabio, ¿qué estás haciendo ahí? Si no eres entendido, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces Dios no te puso, porque Dios no va a poner a nadie sin prepararlo, sin capacitarlo. Eso quiere decir que hay cantidades de dirigentes ahora en las iglesias que Dios no los ha capacitado, que Dios no los ha preparado, que nomás porque están llenando una plaza, o porque a alguien se le ocurrió, o porque a alguien pero que no tiene nada que ver Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios no hace llamados, si hace llamados, claro que sí. Incluso hay iglesias que ya no quieren recibir los llamados, porque ya no quieren. Hay iglesias que se pasan 10 o 20 años sin sacar un pastor. Y no me refiero a un hijo de pastor o a un familiar, no, de la misma congregación. Será envidia, será celo,
será prepotencia, yo no sé, pero ya no quieren sacar pastores. Los pueden sacar y mandarlos a otros lados, prepararlos, capacitarlos y después enviarlos. Ya no quieren hacer eso. No sé por qué. Porque el Señor sigue llamando. Y déjenme decirles una cosa. La paciencia de Dios, así como fue con Nínive, también tiene una tolerancia en este tiempo para su iglesia, para los malos dirigentes. Va a llegar el momento en que Dios no le va a quedar otra más que cortar de raíz, cortar cabezas, quitar reyes y poner reyes. ¿Qué quiero decir con eso? Quitar a los malos dirigentes para poner buenos dirigentes. Y lo va a tener que hacer el Señor. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo la iglesia va a estar lista para que pueda partir con Él? Él dice, yo la quiero sin mancha, sin arruga, apartada de todo mal. ¿Cómo va a ser eso si la iglesia está infectada con la apostasía en este tiempo? En este siglo XXI. Analícelo. Analice usted. Métase a las redes sociales y vea la manera cómo trabajan las iglesias el día de hoy. Le aconsejo que vea lo que viene siendo hoy día, que anda de moda y que es como cuando dijo el Señor, tienen comezón de oír a otros espíritus engañadores, falsas doctrinas de hombres, fábulas de hombres. Analícelo usted con esta fiebre que anda hoy día, que es que lo que viene siendo lo que llaman, entre comillas, iglesias de casa, lo que llaman hoy día grupos celulares, lo que llaman hoy día hogares bendecidos, lo que llaman hoy día grupos bendecidos, como le llamen. Si no lo hacen como dice la Biblia, exactamente al 100% como dice la Biblia, ahí se metió la apostasía. Porque si lo hacen de esa manera, pues mejor dejen de hacerlo. Mejor dejen de hacerlo, corten de raíz, para que corten de raíz con esa apostasía. O corríjanse, síganlo haciendo, sigan haciendo sus grupos, sigan haciendo sus estudios bíblicos, sigan haciendo, dice el Señor, sus hogares bendecidos, sigan haciendo todo eso, pero corregido, correctamente como la Biblia manda. Ya no les voy a hablar de eso porque constantemente, vaya a otras emisiones mías, vaya a otros programas en donde hablo de lo que es el orden ministerial bíblico, para que usted se pueda dar cuenta. Ya no quiero entrar ahorita en eso porque ya lo he hablado mucho. Pero los que me escuchan cada semana ya saben de lo que estoy hablando, ya saben de lo que se trata. Así que ya no es necesario que lo diga. Pero bueno, mis hermanos, mis amigos, pues llegamos al fin. Este fue un mensaje más de su programa Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Que Dios me los siga bendiciendo y me los guarde en el nombre de Jesús. Espero no haber herido sus sentimientos. Y si lo hice, bueno, pues Dios sabrá consolarle, Dios sabrá sanarle, porque el ruiseñor no puede hacer nada, yo solo envío la palabra. Dios es el que se encarga, porque los corazones le pertenecen a Él, su alma le pertenece a Él, su vida le pertenece a Él. Yo solamente soy un mensajero y nada más que se prepara para hablar de parte de Él. Y bueno, no quiero terminar sin hacerle la invitación a este próximo viernes de reflexión. Estaremos trayendo otro mensaje, no sé si controversial, solo Dios lo sabe. Puede ser un mensaje muy bueno, esa es mi fe, que así pueda ser. Vamos a orar para que Dios conceda y que sea Él hablando, como creo que lo ha estado haciendo ya todo este tiempo, incluyendo el día de hoy. Bueno, para la gloria de Dios. Y pues me despido en este momento. Gracias por haber estado ahí. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bueno. Ya es demasiado tarde, ya me pasé mucho tiempo. Mejor lo voy a dejar pendiente. Me está diciendo Lindsay Marketing, parte de mi equipo, para los que todavía están conectados, que podría poner el video ahorita al final, pero no, mejor lo voy a poner ya el próximo viernes, para que también ya haya algo pendiente, para que ustedes se conecten y puedan estar ahí en la expectativa de ese nuevo video de mi autoría que el Señor Jesucristo me ha concedido. Y bueno, pues
Ya ahorita es demasiado tarde, ya me pasé mucho tiempo. Pero bueno, los espero el próximo viernes para que podamos deleitarnos con ese video y para que podamos disfrutar de un tema más, una palabra más de nuestro Dios. Y bueno, ahora sí, buenas noches, bye bye, bendiciones.